Romanos capítulo 8, vamos allá en esta noche y vamos a estudiar juntos este pasaje y dejar que Dios obre en nosotros. Estamos disfrutando este estudio los miércoles aquí en Romanos. La última vez que fue la semana pasada, estuvimos en versículo 24 al versículo 27 y estudiamos la esperanza. Y qué bendición que tú y yo como cristianos tenemos esperanza en Cristo Jesús. Y pues Pablo estaba hablando sobre esa palabra y esa esperanza que nosotros tenemos. Tenemos esperanza que un día Jesús va a venir por nosotros y tendremos vida eterna. Es algo que sabemos que va a pasar, algo bueno. Esperanza es algo que viene en el futuro y pues esas cosas nosotros estamos esperando. Tenemos esperanza que Jesús vendrá, tenemos esperanza que somos o tenemos la herencia que tenemos como hijos de Dios, tenemos esperanza que vamos a ser transformados en la semejanza de Dios. Tenemos esperanza que el Espíritu Santo intercede por nosotros en la oración. Tenemos esperanza que Dios va a cumplir todas estas profecías que nosotros vemos en las Escrituras. Aún tenemos esperanza que las promesas de Dios también la va a cumplir en nuestra vida. Y son cosas que tenemos como hijos de Dios y que Dios tiene para nosotros. Y pues Pablo quería pasar tiempo con esos cristianos hablando sobre esperanza. Esta noche queremos hablar sobre el propósito de Dios y qué bendición es que Dios tiene ya planificado nuestra vida desde la fundación de este mundo. Antes que tú naciste, ya Dios tenía planificado, sabía todo que iba a pasar en su vida desde el momento que tú naciste hasta el último día. Él sabe el día y la hora y dónde tú vas a estar y qué tú vas a hacer durante este tiempo, cuando tú fuiste salvo. Dios tiene todo planificado y tiene un propósito para nosotros. Y Pablo habla con estos cristianos recordándole este propósito de Dios en su vida. Y quiero que nosotros entendemos en este mensaje algo importante, que es esto: Dios está en control de las situaciones que pasan en nuestra vida. Es algo que tenemos que recordarnos. En cualquier situación que tú te encuentras, Dios tiene o está en control de las situaciones que pasa en nuestra vida, y tenemos que orar que Dios cumpla su propósito en cada situación que nosotros pasamos. Quiero leer el texto de esta noche que se encuentra en Romanos capítulo 8. Solamente vamos a ver 3 versículos, porque estos 3 versículos están llenos de una gran enseñanza. Quiero pasar tiempo hablando sobre ella. Aún versículo 29 es un versículo difícil y quiero que nosotros entendemos lo que Pablo está hablando y la confusión que vemos en este mundo sobre este versículo, en versículo 29. Y ojalá podamos salir con más entendimiento sobre estos detalles. Vamos a leer y tú puedes mantenerse sentado, versículo 28, 29 y 30. Después voy a orar y entregar este tiempo y quiero que se queden conmigo y estén atentos para nosotros poder masticar, escudriñar estos versículos juntos y entender la palabra del Señor. Y necesitamos el Espíritu Santo para ayudarnos con eso. Después que leemos estos versículos, oramos y le pedimos a Dios por esa ayuda. Dice en Romanos 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Señor, te necesitamos en esta noche. Aunque son 3 versículos, está lleno de verdades y queremos pasar el tiempo para entenderla y recibirla, las bendiciones que vienen de estos versículos. Y Señor, te necesitamos, Señor, para que el Espíritu Santo abre nuestros ojos para ver y entender y conocer lo que Pablo estaba compartiendo a estos cristianos y cómo esto también aplica a nosotros en nuestra vida. Oh Señor, gracias por lo que tú vas a hacer. Y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay 3 cosas que quiero ver en este pasaje, 3 versículos, 3 cosas o 3 palabras que Pablo usó para cristianos. Número 1, los llamados. Número 2, los predestinados. Y número 3, los glorificados. Y vamos a ver esos 3 en estos versículos. Pero vamos a empezar ahí en número 1, los llamados. Llegamos a uno de los más famosos versículos en el Nuevo Testamento. Venimos a este versículo para recordarnos que Dios tiene un propósito. Y cada persona que está pasando por algo difícil en su vida y están en tribulación y están pasando por cosas difíciles, pues ellos utilizan este versículo en esos momentos. Y pues Pablo quería recordarle que Dios no nos ha dejado solo. Iglesia, Dios está contigo en todo momento, si tú tienes a Cristo como Salvador. Dios, aunque lo sentimos a veces solo, aunque sentimos que estamos pasando por tribulaciones solo y nadie sabe lo que está pasando, tú puedes estar seguro que Dios conoce y Dios está contigo y Dios tiene un propósito y Dios tiene un plan y todo que Él hace lo hace para nuestro bien. Dios trabaja en todas las situaciones, nuestras situaciones que pasan en nuestra vida. Y quiero que durante este momento esté pensando sobre la situación que tú estás pasando en este momento para que este versículo sea de bendición a su vida en estos momentos. Dios permite este versículo para darnos consuelo en tiempos difíciles. Vamos a ver lo que dice ahora Pablo a estos cristianos en versículo 28. Él empieza diciendo así: y sabemos que a los que aman a Dios. Vamos a quedarnos ahí. Yo siempre espero ahí, cada vez que veo una coma, yo tomo esa frase para tratar de explicarlo. Quiero ver algunos detalles en esta primera frase aquí. Y sabemos, Pablo nos da la seguridad. Y sabemos está en plural, significa que él está hablando a estos cristianos. Ellos conocen esta frase, esta promesa, esta verdad. Y Pablo dice, y sabemos, estamos seguros, tenemos esta seguridad que esto es cierto. Pablo aún expresa su fe y sabemos, tiene fe a que esto pasa en esta manera, tiene fe porque lo ha visto en su vida y sabemos. Porque ellos saben, pues ellos conocen el Antiguo Testamento y pueden conocer las veces que Dios obró en esta manera. Y aún en su vida personal, Pablo sabía que cuando él estaba pasando por tiempos difíciles, él conocía esta verdad y por eso él empieza en esta manera. Y sabemos que a los que aman a Dios. Ahí nos da este grupo. Los que aman a Dios. Es importante este grupo porque esta promesa, esta bendición no es para todos.
Y Pablo específicamente nos dice a quién esto pertenece. Y lo dice, los que aman a Dios. La persona que continuamente, no dice que amó a Dios, no dice que va a amar, está diciendo los que aman, está en el presente. Es algo continuamente que un cristiano tiene que hacer, amar a Dios. Como dije, esta promesa no es para todos. Hay muchos que aún no son cristianos, tratan de utilizar este versículo para ellos en tiempos difíciles, diciendo que Dios va a utilizar ese tiempo para su bien. Pero Pablo nos dice que este versículo pertenece a solamente los que aman a Dios. Y los que aman a Dios son ¿quién? Los cristianos, ¿verdad? Se supone que los cristianos amen a Dios. ¿Cuántos aman a Dios esta noche? Amén. Pues esta promesa es para ti, porque tú amas al Señor. Son para los creyentes que han venido a Él por fe. Ahora, mira esta promesa. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Esta es la promesa de Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Es interesante que Pablo lo tiene en plural ahí, todas, para que nosotros podemos tratar de, a veces sacamos algunas cosas, no aplico a esto en mi vida, pero Pablo dice, todas las cosas, todo que pasa en la vida cristiana, sea bueno o sea malo, sea difícil, todo que pasa en mi vida como cristiano, todos los eventos, todas las tribulaciones, todo que tú y yo pasamos en esta tierra como cristiano, Pablo dice, les ayudan a bien. Eso significa que la muerte de un padre, Dios lo usa para nuestro bien. Dice la muerte de un hijo, Dios lo usa para nuestro bien. Una tribulación, algo difícil en la familia, algo en el matrimonio, todo que pasa en nuestra vida como cristiano, todas las cosas les ayudan a bien. Dios está obrando de una manera que todas las cosas que pasan es para el bien de nosotros. Todo que pasa con un propósito. Y ese propósito de Dios, no ese propósito de nosotros. Dios ya tiene un propósito para nosotros y está diciendo todo que han pasado, todo que va a pasar, todo que está pasando ahora, Dios lo va a utilizar para nuestro bien. Vemos que Dios es soberano en todas las cosas en nuestra vida. Dios ordena todas las situaciones en su tiempo, no importa si la situación es buena o mala, o es fácil o difícil. No importa si nos encuentra en buena salud o si estamos enfermos, si está con dolores. Todas las cosas, no podemos decir que esto no aplica a mi salud, no podemos decir que no aplica a mis dolores, no podemos decir que no aplica a mi matrimonio. Pablo dice, todas las cosas que pasan en nuestra vida cristiana les ayudan a bien. Es posible que no vemos en ese momento, el momento que tú estás pasando por algo difícil, tú dices, ¿cómo esto puede ser para mi bien? ¿Cómo esto me puede ayudar a mi bien? Y es tan difícil, yo no puedo más. Y están en su mente tratando de recordar esta promesa. En ese momento no lo vemos. En ese momento no vemos cómo Dios lo va a utilizar para nuestro bien. Y aún es posible que hasta que llegamos a los cielos no vamos a ver
cómo Dios utilizó algo en nuestra vida, pero sí sabemos que todo lo que pasa en nuestra vida es les ayudan a bien. Pero en tiempo de Dios, tú vas a ver cómo la situación Dios lo permitió para nuestro bien. Yo puedo mirar atrás y quizás tú también puedes mirar atrás en su vida y ver una situación que tú estabas pasando y después mirando hacia atrás, ya unos años después, tú puedes decir, mira, ahora yo veo cómo Dios utilizó ese tiempo difícil en mi vida porque ahora yo estoy más cerca al Señor. O por la situación que pasó en mi vida, un familiar vino a Cristo, o por lo que pasó en mi vida, mi vecino podía llegar a la iglesia y a veces no lo vemos en ese momento, pero Dios lo está usando para nuestro bien. Les ayuda a bien porque Dios está en control de nosotros. Todas las situaciones son diferentes. Pero todo tiene el mismo propósito para nuestro bien. Tenemos que entender que Dios desea el bien para todos nosotros. Dios no quiere destruir nuestra vida, no desea que nosotros pasamos por tiempos difíciles. Él aún permite cosas pasar en nuestra vida porque Él lo va a usar para nuestro bien. Aún Dios puede en su misericordia no permitir algo pasar en nuestra vida. Lo puede parar para que no pase. Dios es soberano y Dios va a hacer lo que es mejor para nosotros. Dios tiene el poder para no dejar situaciones que podía pasar. Muchas veces nosotros pasamos y por una situación llegaste tarde o te fuiste de su casa tarde y en el camino tuviste un accidente. No sé cuántas veces viajando estuvimos tarde 5, 10 minutos y cuando llegamos a la autopista vimos un accidente y si nosotros lo fuimos a tiempo, nosotros quizás podíamos estar en ese accidente. Dios tiene propósito en cada situación. Las situaciones que Él permite siempre es para nuestro bien. Situaciones difíciles para nosotros. En lo largo es para nuestro bien. También Dios permite muchas cosas buenas también para nuestro bien. Y la palabra bien ahí no es para nosotros tener prosperidad. Aunque Dios da bendiciones, pero bien en el sentido que Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida y es con el propósito de nosotros y Jesús recibir la gloria. Nosotros conocer a Dios más y Jesús recibir la gloria en la situación que nosotros pasamos para que Dios sea glorificado. Mira versículo 28 otra vez. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es para nuestro bien, para que según su propósito que tiene para nosotros, va a ser bien si nos ayuda a llegar a la meta que Dios tiene para nosotros desde el principio de la fundación. Y otra vez Pablo da los requisitos, no solamente a los que aman a Dios, pero dice los que son llamados. Dios llama a todos, pero no todos reciben esa llamada. Dios desea que todos sean salvos, pero no todos vienen a Cristo. Jesús vino para morir para todo el mundo, pero no todo el mundo aceptan ese sacrificio. Esta promesa es solo para que los que recibieron el llamado y que vinieron a Cristo por fe. Iglesia, este es un tremendo versículo en un tiempo difícil, un tiempo de tribulación.
Un buen ejemplo en la Biblia es Jacob, por muchos años, que estaba triste por su pérdida de su hijo José. Pero Dios tomó esa situación para que José sea el gobernador de Egipto. Y siendo gobernador, pues él salvó y guardó a su papá y su casa. Todas las cosas le ayudó a bien para él. Y vemos otros ejemplos en la Biblia donde Dios usó situaciones para su gloria, para su bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados hijos de Dios. Y este propósito es para traerlos a su gloria en Cristo. Toda situación que toca la vida en nosotros, de sus hijos, toda situación que pasan con sus hijos, en su familia, viene con el permiso y la aprobación de Dios, sea positivo o sea negativo. Dios permite todo esto para que seamos más como Él. El propósito es, iglesia, que nosotros podemos acercarnos más a Dios y Dios permite cosas pasar para nuestro bien con el último propósito, que Dios sea glorificado, que nosotros podemos acercarnos más a Él y conocer a Él más. Pero cuando vemos las cosas que están fuera de control, como ahora este mundo que vivimos, y miramos a todo que está pasando, tú dices, wow, este mundo que nosotros estamos viviendo está fuera de control. Y podemos decir y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan al bien. Y si el mundo está fuera de control, significa que Jesús viene pronto, es para nuestro bien. Porque pronto nosotros vamos a estar en los cielos. Qué tremendo versículo, tremenda promesa para nosotros. Quiero que guarden ese versículo para que la próxima vez que tú estás pasando por algo difícil, que tú puedes recordar que todas las cosas que pasan en nuestra vida como cristianos les ayuda a bien. Número 2, esta noche vemos los predestinados. Quiero que estén atentos a este versículo porque es un versículo que es difícil para entender y hay muchos diferentes pensamientos sobre este versículo, pero vamos a mirarla y a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Mira el versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, la palabra porque ahí se refiere al versículo 28, a los que aman a Dios, los que son llamados, porque a los que antes conoció, hablando de cristianos que Él sabía que iban a ser salvos. Dios, antes de la fundación de este mundo, conoce todo. De principio hasta el final no hay nada que Dios no sabe y no conoce. Aún Dios sabe el momento, el día y la hora, el lugar donde tú vas a estar y cuando tú recibes a Cristo como Salvador. Antes conoció. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esta palabra predestinó significa predeterminó o conoció de antemano. Algo que Dios conoció antes que pasó. Estos frases, antes conoció, predestinó, aún elegidos, son palabras que muchos están confundidos y hay mucha división entre iglesias o diferentes religiones o iglesias aún de nosotros sobre estas palabras, estos versículos que vemos esta palabra predestinación. Quiero tratar de explicarla en la manera que tú puedes entender. Predestinación tiene que ver con el plan
que Dios preparó para nuestra salvación. Dios es el autor de nuestra salvación desde el principio hasta el final. Dios preparó el camino y la vida eterna para todos los creyentes. Y proveyendo que podemos ser elegidos por medio de la fe en Cristo. Ahora, predestinación no tiene nada que ver con los perdidos. Cada vez que vemos esta palabra en la Biblia, en Efesios, en Romanos, pues tiene que ver con cristianos. Dios predestinó algo para nosotros. Dios predestinó significa que Él sabe algo, conoce algo antemano. Dios predestinó para los que han creído en Él. La Biblia dice, ha predestinado una herencia en los cielos. Dios ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. Dios ha predestinado un día ser conformados cuerpos de Cristo. Ahora, iglesia, sabemos que Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que Él sabe todo. Y conoce el final y conoce el principio. Dios conoce todo que va a pasar en su vida desde el día de nacimiento hasta el final. Aún Dios sabe lo que va a pasar en su vida antes de la fundación de este mundo. Ya Dios conoció. Aún antes de la fundación, ya Dios sabía que tú ibas a ser salvo o no. Dios sabía el día y la hora y dónde tú ibas a estar, la salvación tuya, ya Dios sabía ese momento. Aunque nos toca a nosotros a recibir a Cristo y cuando venga el Evangelio a decidir sí o no, todavía Dios sabe porque es omnisciente, Él sabe que nosotros vamos a ser salvos en nuestra vida. Tú tienes que decidir a recibir el Evangelio cuando te llega a ti. Sabemos que nosotros no buscamos a Dios, Dios nos busca a nosotros. Él hace que el Evangelio llegue a nosotros, sea en su casa o en la iglesia. Permitió que el Evangelio llegue donde tú estabas. El Espíritu Santo te ayudó para entender que tú eras un pecador y necesitas a Cristo. Y en ese momento tú decides. Aunque Dios sabía en el principio de la fundación de este mundo que tú ibas a ser salvo, es una decisión que tú tienes que conocer y tienes que hacer. El Señor no lo hace por ti. El hombre tiene la libertad de decidir a Jesús o no. Y ya Dios sabe lo que cada hombre, cada mujer va a decidir. A veces toma unos cuantos tiempos, como a mí en mi vida, que no recibí a Cristo la primera vez que se me presentó el Evangelio. Pero Dios llega, Dios permite, porque Dios murió para todo este mundo y desea que todo sea salvo. Pero cuando llegue el Evangelio, cuando llegó el Evangelio en su vida, tú tenías que decidir Cristo o no. Quiero que conozcan que hay un grupo, aún bautistas, reformados y calvinistas, que toman esta palabra predestinación en una manera que yo creo que no es bíblico. Ellos piensan que predestinó Dios a quien es salvo y quien va para el infierno. Es como ellos enseñan que este grupo allá van a ser salvos, este grupo no van a ser salvos. Predestinó significa que sabe antemano y pues ellos enseñan que Dios eligió y Dios predestinó a cada persona antes de este mundo si tú eres salvo o vas a ser salvo o no. Hay grandes problemas con esa enseñanza. Número uno, no hay esperanza para algunos. Si yo no soy uno de esos elegidos,
pues yo nunca voy a ser salvo. Dios me predestinó para el infierno desde el momento que yo fui salvo. Y en mi vida nunca voy a recibir a Cristo, no voy a tener la oportunidad. Yo estoy predestinado por Dios para el infierno. Eso es también otro error en cuanto a nosotros ir a salir a ganar almas. ¿Por qué yo voy a tocar una puerta a llevar el evangelio a una persona y gastar mi tiempo si ya Dios eligió a esa persona para ser salvo o no? ¿Verdad? Y eso es lo que vemos hoy en día con estos calvinistas y los reformados que creen que esta palabra predestinó significa que Dios ya eligió quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Pero vamos a ver en este texto cómo eso no aplica a salvación en nuestro texto. Pero quiero que sepa que en la Biblia muchas veces Jesús dice que vino para morir para todo el mundo. Él no vino a morir para unos cuantos de personas y no para los otros. Es imposible para mí en mi mente enseñar o creer que Dios en su amor eligió solamente a algunos para ser salvo. Pero eso es lo que estos grupos enseñan. Tú tienes la libertad para decidir a venir a Cristo para que Él sea su Salvador. Dios presenta y llega el Evangelio a su puerta, a su vida, a la iglesia donde tú estás en ese momento y tú decides en ese momento si vas a ser salvo o no. El plan de Dios fue atraer salvación a este mundo por medio de su Hijo Jesús. El plan de Dios es para todos venir a Él por fe. Déjame darte algunos versículos probando que salvación es para todos, no solamente para algunos. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice de algunos. Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al ¿quién? Mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, no algunos, para que todo aquel que cree en Él o que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No para un grupo solamente. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 1 Juan capítulo 2, versículo 2, y Él esta es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hebreos 2:9, pero vemos aquel que fue hecho en poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean
todos los hombres sean salvos y venga al conocimiento de la verdad. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hechos 2:21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postreros. Las iglesias que tú veas que tenga el nombre reformada, o el término calvinista, que es un término que aún los bautistas reformados utilizan, creen que Dios predestinó a algunos para ser salvos y a algunos para el infierno. Aquí vimos unos 10 versículos y podemos dar más, que Dios mandó a su único Hijo para sacrificar su vida para todo el mundo, no para un grupo de personas. Es como yo siempre digo, para entenderlo más, estos términos, predestinación, elegido, lo que pasa es que en el principio de la fundación Dios ya sabe si tú vas a ser salvo o no. Y pues este grupo que ya Él sabe que son salvos, son los elegidos. Él no está eligiendo a ellos por nosotros para ser salvos. Ella dice, yo conozco porque soy omnisciente y ya yo sé que esta persona en 1900 cualquier año, en este día va a recibir a Cristo, y ya yo lo sé. Y ya Él sabe todos en este mundo que van a ser salvos, porque Él es omnisciente, Él sabe todo. Y pues, ¿quién son los elegidos? Pues los que reciben a Cristo son elegidos. Aún Dios, sabiendo que todos van a ser salvos, los que van a ser salvos, dicen, estos son mis elegidos. Solamente los que son salvos. Yo soy un elegido porque yo conozco a Cristo como Salvador. Si tú no conoces a Cristo, tú puedes ser elegido cuando tú vengas a Cristo como Salvador. Ahora, este grupo que ya Él sabe que son salvos, Él predestinó. ¿Okay? So, Él, sabiendo antemano, Él predestinó las cosas como ser herederos, adoptados, transformados. Ya lo predestinó a nosotros, los elegidos, que ya conocía que fuimos salvos. Ahora yo sé, es algo complicado y creo que no vamos a entender exactamente todo hasta que llegamos al cielo, pero quiero que entienda que lo más importante es que tenemos que ganar almas y tenemos que venir a Cristo. Dios, podemos decir que predestinó a todos ser salvos. Dios desea que todos sean salvos. Nosotros somos que no recibimos ese regalo de vida eterna. Pero cada vez que vemos esta palabra predestinado en la Biblia, siempre tiene que ver con cristianos. Algo que Dios predestinó para ellos. Déjame darte la prueba aquí en nuestro texto. Mira versículo 29. Regresamos allá. Este versículo tiene la palabra predestinó. Pero no está hablando de salvación. No está diciendo que Dios predestinó para ser salvo. Sabemos eso porque Pablo está escribiendo a cristianos. Esta palabra predestinó tiene que aplicar a los cristianos. No tiene nada que ver con salvación.
Dios ya conoció que este grupo que Pablo está hablando, que ellos estaban en Cristo. Sabemos por el contexto de este libro, aún Romanos 1:1, donde nos dice que es a los cristianos. Dios predestinó a los creyentes. Mira lo que dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ok, sigan conmigo un momento. Predestinó significa conocer antemano. Dios conoció que fuimos salvos el día que vamos a ser salvos. Ahora Él predestinó. Él desea para estos que son salvos que fuesen hechos conforme a la imagen a su Hijo. Eso que Dios desea para nosotros. Eso que deseaba antes de la fundación del mundo. La predestinó a los cristianos para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios predestinó que los cristianos sean más como Él. No dijo en este pasaje específico, no dijo que le predestinó para ser salvo. No, le predestinó a los cristianos para que ellos fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pablo escribió a los cristianos, Dios predestinó o determinó antes que fueran más como el Señor. Mira versículo 29. Termina Pablo diciendo, para que sea el primogénito. Esta es la razón del plan de Dios. Dios nos adoptó en su familia, dice Romanos 8:15, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos, Abba, Padre. Nos adopta con el propósito que hacemos más como Cristo. Y esa adopción, Jesús es primogénito. Es el primero, el primer hijo de Dios. Y si nosotros somos adoptados a la familia, se añade, por eso dice ahí en versículo 29, entre muchos hermanos. Somos hermanos cuando somos cristianos, hermanos en Cristo. Ahora nos añadimos a la familia de Dios, donde Jesús es el primogénito de Dios. Eso es lo que está diciendo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Número 3, vemos los glorificados. Este es el proceso de santificación. Recuerda que cuando somos salvos, estamos regenerados, nacidos de nuevo, somos justificados, declarados justos, somos santificados, ese proceso de ser más como Dios en nuestra vida, y después somos glorificados. Santificación es la obra de Dios en el corazón y la vida del creyente. Este es el propósito de los creyentes desde el principio del mundo hasta la glorificación. Mira versículo 30. Aquí vemos el proceso. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Recuerda que predestinó en este versículo es para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que Él predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Los declaró justo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Glorificación es el último proceso en la salvación de nosotros.
Nosotros ya fuimos justificados en el momento de salvación, fuimos santificados en el momento de salvación, pero es un proceso que pasamos en toda nuestra vida. En el final, somos glorificados con nuestro cuerpo glorificado como fue Jesús. Y versículo 30 nos da el orden y el orden de la santificación. Los que predestinó, llamó, justificó y termina con la glorificación, que es parte de la enseñanza de Pablo en este libro de Romanos que hemos visto. Creo que nosotros estamos en santificación todavía en nuestro estudio Romanos. Espero que entienda un poco sobre estos versículos esta noche, aún más si cuando llegamos a Efesios un día, Efesios capítulo 4, versículo 1 al versículo 6, donde otra vez habla sobre la predestinación. Son los dos pasajes, 4 veces que se menciona en la Biblia sobre esta palabra. Está en la Biblia, tenemos que entenderla porque se encuentra esa misma palabra. Pero algo que quiero que estén seguros para que cuando otros te hablen a ti sobre esta palabra predestinación, que no es que Dios eligió a algunos ser salvos y a algunos ir para el infierno. Dios mandó a su Hijo para todo el mundo venir a Él. Dios predestinó para nosotros que ya somos salvos. Predestinó herencia, adopción y glorificación. Y así lo vemos en este pasaje. Quiero hacer una aplicación solamente de versículo 28 en esta noche y terminamos aquí. Dios tiene un propósito para su vida. Dios desea que nosotros lleguemos a ser más como su Hijo. Y Dios permite cosas pasar en nuestra vida para nuestro bien, para que podamos ser más como Él. No estén desanimados cuando las cosas en su vida no van como tú quieras. Todo que pasa en nuestra vida es para nuestro bien. En este momento, lo que tú estás pasando en su vida, sea una tribulación, algo difícil en su familia, quiero que sepan que la Biblia dice que todo que pasa en nuestra vida nos ayuda al bien. Y es posible que en este momento tú no conoces el propósito de por qué está pasando estas cosas, pero confía en la palabra de Dios, la verdad, confía en las promesas que Dios tiene un propósito y está en control de todo lo que está pasando en su vida. Y sabiendo esa verdad, esa promesa, te va a ayudar a conocer que Dios en esos momentos difíciles está en control de nuestra vida. Con sus ojos cerrados un momento.